Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Bien, en este ejemplo vamos a aprender a programar paros en equipos. Estos equipos pueden estar asociados a locaciones o bien recursos. Los recursos los veremos en un ejemplo posterior. Pero ahorita vamos a programar esos paros a locaciones. Bueno, la situación es la siguiente. Se tiene una línea de producción a la que llegan dos piezas en grupos de 5 de acuerdo a las frecuencias presentadas en la tabla 1. Entonces tenemos que dos piezas llegan en grupos de 5. Durante una primera hora llegan 5 grupos de 5 piezas, entendiendo que hay 2 piezas. En la segunda hora 10, en la tercera hora 2, así sucesivamente durante 8 horas. Ambas piezas son procesadas una a una en 5 tornos en un tiempo que sigue una distribución normal con media de 6 y desviación estándar de 2 minutos por pieza. Se desea programar paros en los tornos de acuerdo a lo establecido en la tabla 2. Tenemos aquí la tabla 2. En el torno 1, un tiempo de preparación de 5 minutos por cambio de pieza. En el torno 2, un mantenimiento de 10 minutos después de haber procesado 400 piezas. En el torno 3, un descanso de 7 minutos cada 2 horas. En el torno 4, una lubricación de 2 minutos al entrar 100 piezas. Y en el torno 5 no programaremos ningún paro. Bueno, el layout que vamos a obtener debe de parecerse al que se muestra aquí en la figura. Consta de una fila de entrada, los 5 tornos, y una fila de salida con 2 contadores. Bueno, adicionalmente nos piden programar cada uno de los paros, mostrando un mensaje con la información del paro. También un mensaje para el inicio y para el fin de la simulación. Y simular el proceso por 8 horas y 5 réplicas. Bueno, también nos piden, me faltó, definir variables para conocer las entradas y las salidas del proceso. Bueno, vamos a ProModel para desarrollar este modelo. Recordando la recomendación, siempre abrir o ejecutar el ProModel como administrador si es que lo tienen abierto o instalado en su computadora personal. Esto para evitar cualquier conflicto a la hora de guardar archivos que se vayan creando durante el desarrollo de la simulación. O mejor dicho, durante el desarrollo del modelo. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a llamarle paros. La librería gráfica la va a tomar de esta ruta y voy a cambiar la distancia a metros. Y estando aquí en esta ventana ya puedo establecer un mensaje que aparezca al inicio de la simulación, aquí con lógica de inicialización y también con lógica de finalización para el mensaje que va a aparecer al terminar la simulación. Bueno, recordando que en alguno de los incisos, específicamente en el inciso D, nos están pidiendo programar un mensaje para el inicio y para el fin de la simulación. Entonces vamos a ir sobre este inciso de una vez. Vamos aquí a lógica de inicialización. Y estando aquí, mediante la instrucción display, la instrucción display nos va a permitir desplegar un mensaje
En este caso, al iniciar la simulación. Display como argumento me pide una cadena de texto, es decir, qué mensaje quiero que aparezca. Bueno, simplemente aquí le voy a poner inicio de la simulación, o se puede poner cualquier cadena de texto entre comillas dobles. Ese será el mensaje que aparecerá al iniciar la simulación, una vez que tengamos terminado el modelo y lo corramos. Ya está definida. Ahora, de igual manera, la lógica de finalización, el mensaje que nos va a aparecer al final de la simulación, cuando termine de correr el tiempo de simulación, será el siguiente. Término de simulación. Aceptar, y ya tenemos ahí los mensajes que aparecerán al inicio y al final de la corrida del modelo. Bueno, vamos a regresar al texto para ver lo que tenemos que definir. El layout debe de quedar como se aprecia aquí en la imagen, algo parecido, con 3 locaciones, una entrada, una salida, y aquí 5 tornos, que nos podemos referir a ese conjunto de tornos como una sola locación. Entonces vamos a definir esas entradas, perdón, esas locaciones. Y bueno, aquí un torno. Debe ser cualquiera de estos dos. Voy a colocar este. Será mi torno. Ahora bien, yo pudiera establecer torno por torno, o bien establecer lo que voy a hacer a continuación. A partir de este único torno, desplegar los 5 tornos. Esto lo puedo hacer ya que todas las piezas van a ser procesadas indistintamente en cualquiera de los tornos con un mismo tiempo. En este caso, el tiempo está asociado a una distribución normal con media de 6 y desviación estándar de 2. Entonces, si existiese diferentes tiempos de procesamiento para cada uno de los tornos, pues sí, tendría que dar de alta un torno a la vez, torno por torno. Bueno, pero aquí, al no ser ese el caso, puedo desplegar los 5 tornos a partir de definir solamente uno. Entonces la capacidad 1, porque de hecho aquí dice que los tornos procesan las piezas de una en una. Entonces esa es la capacidad de un torno. Cualquiera que sea será una pieza. Puede atender solamente una pieza a la vez. Las unidades, aquí especificamos cuántos tornos son. 5 tornos. Tiempos muertos, aquí vamos a definir los paros más adelante. Bueno, al dar Enter, se me han desplegado los 5 tornos en el layout. Ahí tengo los 5 iconos. Los voy a acomodarlos como los teníamos en el layout de referencia. Ahí está. Y lo que seguiría a continuación será establecer
las filas de entrada y de salida. Entonces voy a establecerlas. Aquí voy a establecer una trayectoria de esta manera, nada más con el fin de que la animación se ve un poco más más vistosa, y definir esa fila, esa correa, como cola. Ok, entonces esta será la fila de entrada o cola de entrada, y después también voy a definir una trayectoria medio peculiar para que la animación se vea un poco más vistosa, ¿no? Ahí está. Esa será la fila de salida. Y también debería de estar definida como cola. Esto lo logramos al hacer doble clic sobre la imagen. En la ventana de layout nos aparecerá este menú. Aquí seleccionamos cola. Hola, ok. Adicionalmente vamos a colocarle nombres a las locaciones. Esta fila de entrada, pues es claro que se refiere a la fila que está al inicio del proceso, pero para los tornos pudiera ser un poco difícil identificar cuál es el 1, el 2 o el 3, entonces por eso vamos a agregarle los nombres a cada una de las locaciones. Entonces, para agregar los nombres, primero debo de seleccionar la locación a la que le voy a agregar nombre. En este caso, la fila de entrada. Desmarco este icono. Ya hacerlo grande. Este icono hay que desmarcarlo para que no se dé de alta una nueva locación. Y ahora sí, agrego el texto dando clic en este botón y lo agrego a la locación, y en automático se me coloca el nombre que yo he dado de alta acá en la ventana de registros. Y lo mismo voy a hacer para los diferentes tornos. Preselecciono el torno, será el torno 1. Ahora con el 2. Nótese que el botón de nuevo permanece desactivado para evitar que se agreguen estos textos como nuevas locaciones. Pues aquí ya me equivoqué, simplemente lo borro. Voy a ver aquí, torno 2, torno 3, ahora sí. Este será el torno 4. Este será el torno 5. Este lo voy a hacer un poco más para acá. Bueno, ahí está. Y adicionalmente voy a agregar a cada uno de los tornos un botón de estatus. Ese botón de estatus indicará, como su nombre lo indica, el estado que guarde el torno en un momento determinado. Entonces, de igual manera, parecido a como le hicimos para agregar los nombres, vamos a agregar ese botón de estatus dando clic en este botón de estado.
Pues inicialmente se me pone en color azul. Ese color azul indicará en específico un estado determinado. Ahorita vamos a ver la codificación de los colores. Que más o menos funciona como un semáforo. Un semáforo cuando está en verde, pues indicará que el torno está activo. Cuando está en rojo indicará que el torno está eh, fuera de servicio. Y también hay otros colores que ahorita veremos qué significan. Bueno, ahí está. Lo siguiente que tendríamos que establecer serían las entidades. Las entidades son dos. Dice aquí llegan dos piezas en grupos de 5, entonces vamos a tener que definir dos entidades. Vamos al menú construir entidades. Y pues vamos a establecer esta como la pieza, vamos a llamarle la pieza A, la cual va a aparecer en el layout de este tamaño, y para que contraste con el fondo no se pierda, vamos a ponerle este color. Y la otra, la pieza B, voy a poner este engrane. Que también le voy a modificar el color para que contraste. Bueno, espero que se note. Ahí está. Y de este tamaño. De ese tamaño. Bueno, ya están dadas de alta las dos entidades. Aquí me sobra este renglón, que lo di de alta de forma accidental, entonces lo voy a borrar. Menú editar, eliminar. Y ahora sí ya tengo las dos piezas. Esta me faltó renombrarla, será la pieza B. Bien, ahora lo que seguirá es determinar los arribos, cómo van a ir arribando esas piezas al sistema. Entonces vemos el texto. Dice que se tiene una línea a la que llegan dos piezas en grupos de 5 de acuerdo a estas cantidades. Entonces, para poder establecer esa información como una instrucción que ProModel pudiera entender, debemos de establecer lo que se conoce como ciclos de arribos. O arribos cíclicos. Esto de qué manera se logra, vamos a realizarlo. Entonces tenemos que ir al menú de, antes de dar el arribo, primero debemos de definir el arribo cíclico o el ciclo de arribo. Entonces vamos aquí al menú construir, más elementos y ciclos de arribo. Se nos abre esta ventana para registrar el ciclo de arribo. Aquí vamos a colocar el nombre que le vamos a dar a ese ciclo de arribo para posteriormente identificarlo y llamarlo en las diferentes líneas de programación en donde lo requiramos. Entonces aquí vamos a darle el nombre de llegada. Aquí tenemos dos opciones. Si esa información está establecida, la información del arribo dada por una tabla está establecida en cantidad o en porcentaje.
Entonces vamos a ver aquí. Está establecida en cantidad, entendiendo que durante la primera hora llegan 5 piezas. En este paquete serán 5 grupos de 5 piezas. En la segunda hora llegarán 10 grupos de 5 piezas. En la tercera hora 2 grupos de 5 piezas. Y así sucesivamente. Entonces ahí la característica es cantidad. Entonces, aquí será cantidad. Aquí tenemos la opción de establecer si esas cantidades las vamos a registrar de forma acumulativa o no. En este caso, pues no, para meterlas tal cual lo vemos en la tabla que tenemos en la diapositiva. Entonces le ponemos aquí que no. Vamos aquí para definir la tabla. Clic y se nos abre esta ventana. Y aquí vamos a introducir la tabla. La tabla que tenemos aquí, tal cual la vemos desplegada, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí para tenerla a la mano. Entonces tiempo, en este caso está en horas. Nosotros también podemos modificar aquí la unidad de tiempo. Entonces, durante la hora 1 tenemos una cantidad de 5. Durante la hora 2 una cantidad de 10. Si nosotros hubiésemos puesto acumulativo en la opción anterior aquí, entonces tendríamos que ir acumulando esas cantidades. Para el primero sí sería 5, para el segundo sería 5 más 10, 15 y así sucesivamente. Bueno, para la tercera 2, para la cuarta hora 5, para la quinta hora 2, para la sexta hora 10, para la séptima hora 5 y para la octava hora también 5. Ahí está. Ya está definida ahí la tabla, simplemente cerramos. Y ya nada más para corroborar que está ahí, damos nuevamente clic ahí para ver que efectivamente ha quedado. Entonces ahora sí, hemos definido el ciclo de arribo, ya podemos definir formalmente el arribo de las piezas. Vamos al menú arribos. Y aquí tendremos que establecer 2 arribos, uno para la pieza 1, o como la llamamos nosotros, pieza A, y otro arribo para la pieza B. ¿A qué locación llegarán ambas piezas? A la fila de entrada. En cantidad por arribo, aquí vamos a asociar el ciclo de arribo que hemos colocado o que hemos dado de alta anteriormente. Aquí ya de hecho hasta aparece ciclo de arribo que nosotros llamamos llegada, ya aparece aquí. Entonces le voy a dar clic y aquí en cantidad vamos a recordar qué es lo que nos dice el texto. Dice que esas piezas llegan en grupos de 5. Entonces ese 5 irá aquí en cantidad. Aceptar. Y le doy a aceptar. Entonces aquí la instrucción me quedará 5, punto y coma, el ciclo de arribo, llegada. En primera vez, ¿desde qué momento van a empezar a llegar esas piezas? Pues vamos a colocarle aquí desde el momento 0 de la simulación. Aceptar.
ocurrencias, cuántas veces se va a repetir esa llegada de las piezas. Nada más una vez, puesto que de hecho, como son 8 horas de la tabla que hemos definido y también son 8 horas de simulación, pues nada más con que se repita este ciclo una vez, ya tenemos cubiertas esas 8 horas. Entonces, aquí le ponemos nada más que se repita una vez. Si por ejemplo nosotros simuláramos este modelo por más tiempo, por más de 8 horas, pues sí tendremos que poner aquí una mayor cantidad de ocurrencias para que ese arribo de las piezas no fuese solamente durante las primeras 8 horas de corrida. Y aquí en la frecuencia vamos a dejarle vacío, debido a que esa frecuencia de arribo ya está determinada con este ciclo de arribo que hemos determinado ya anteriormente. Entonces aquí le dejamos vacío, acá también vacío, y acá le ponemos que no deshabilite este arribo. Entonces para la pieza B pues va a quedar igual, fila de entrada, cantidad por arribo, 5 del ciclo de arribo llegada, y que nada más se repita eso una sola vez. Y aquí en frecuencia vacío. Así nos quedaría la definición de los arribos. Bien, a continuación pudiéramos ya pasar a la programación del modelo, o bien definir los tiempos muertos para cada uno de los, o mejor dicho, los paros para cada uno de los tornos de acuerdo a lo establecido en la tabla 2. Entonces primero vamos a establecer los paros. Los paros de acuerdo a esta tabla. Entonces para el torno 1 debemos de programar un paro de 5 minutos por cambio de pieza. 5 minutos por cambio de pieza. Para el torno 2, un paro por mantenimiento de 10 minutos después de haber procesado 400 piezas. Para el torno 3, un descanso de 7 minutos cada 2 horas. Y para el torno 4, un paro de 2 minutos asociado a una lubricación al entrar 100 piezas. Entonces vamos a programar esos paros y finalmente el torno 5 no tendrá ningún paro. Eso estaría significando que el torno 5 se mantiene activo durante el tiempo de simulación, durante las 8 horas. Bien, para establecer los paros, como esos paros están asociados a los tornos y los tornos son locaciones, vamos al menú de locaciones, y aquí en esta ventanita, en este botón, vamos a seleccionar primero el torno 1 para definir el paro sobre ese torno. Selecciono aquí y doy clic acá. El paro para el torno 1, tenemos ahí diferentes opciones: reloj, entrada, uso, configuración y llamada. Entonces el paro lo podemos asociar a cada una de estas opciones. Vamos a ver a cuál de estas acomoda el paro que tenemos que definir para el torno 1. Entonces el torno 1 dice que es un tiempo de preparación de 5 minutos por cambio de pieza. Un tipo de preparación estará asociado a un paro por configuración.
Es un paro de setup y es de 5 minutos. Entonces será la opción que la opción que tendremos que elegir. Configuración. ¿Y cómo vamos a entender este paro? Pues cada que se cambie de pieza, cada que cambie de pieza el torno, se va a parar. Va a tener un tiempo de preparación de 5 minutos. Aquí qué opciones se tienen al tener dos piezas, qué opciones de cambio se tienen, pues de si actualmente está con la pieza 1 y va a cambiar a la pieza 2, sería una opción. Y la otra sería que teniendo actualmente procesando la pieza 2 se cambiara hacia la pieza 1. Entonces esas dos alternativas las tenemos que programar aquí. Entonces de la pieza A, o mejor dicho, de la pieza B a la pieza A, el paro va a ser de 5 minutos. Y también de la pieza A a la pieza B, el paro va a ser de 5 minutos. Ese paro o ese tiempo de paro lo vamos a definir aquí en la lógica. Entonces doy clic para que se nos abra la ventana que nos permite introducir estas instrucciones. Entonces, el cambio de pieza B a pieza A es de 5 minutos. Con esto ya lo tenemos establecido. Correctamente. Y bueno, también adicionalmente a establecer ese tiempo de paro, nos están pidiendo que se define un mensaje con la información del paro. Entonces aquí mismo en ese campo vamos a programar el mensaje indicando el paro que está sucediendo en ese torno 1. Entonces vamos aquí. Ahora bien, el mensaje sería lógico pensar que tiene que ser antes de que se dé el paro, no después. Entonces, en la primera línea programo el mensaje display, una cadena de texto, en qué mensaje quiero que aparezca. Voy a poner torno 1. En la preparación o cambio le podríamos poner. Vamos a ponerle cambio para que quede un poco más corto. Cambio de qué pieza a qué pieza. En este caso de la B a la A. De pieza B a pieza A. Y bueno, una vez que se despliegue ese mensaje, entonces sí ya hará la espera de 5 minutos. Y para el otro cambio, incluso voy a copiar toda la instrucción, nada más para cambiarle. Torno 1, cambio es al revés aquí, de pieza A a B. Y también ese cambio es de 5 minutos.
Ahí me ha faltado, no está bien, es que aquí no aparecen las comillas dobles, pero están aquí, es correcto. Bueno, ya tenemos programado el paro para el turno 1, vamos al paro para el turno 2. El turno 2 es un paro por mantenimiento, podremos asociarlo al paro por uso. Entonces ese paro por mantenimiento va a ser de 10 minutos cada 400 piezas. Cada 400 piezas procesadas en el turno 2 van a originar un paro por mantenimiento, el cual va a durar 10 minutos. Y bueno, esas piezas pueden ser las piezas A o piezas B. Entonces vamos al turno 2. La opción será uso. Frecuencia. Cada cuántas piezas o cada cuántas entidades en este caso se va a estar haciendo ese paro. Cada 400. Primera vez, esa primera vez asociado también al número de piezas. Entonces aquí no le podemos poner 0 porque eso indicaría que antes de que se empiecen a procesar piezas en el turno 2, se va a hacer un paro. Ese primer paro va a suceder una vez que se completen las 400 primeras piezas. Aquí prioridad en el caso de empate, si a lo mejor tuviéramos más lógicas para definir ese paro, establecemos qué prioridad es la que va a tener esa instrucción que nosotros estemos definiendo en este momento. Entonces, por default, para que esta alternativa se dé con mayor prioridad que otras, que aquí no es el caso porque de hecho esta alternativa es la única para ese turno, le ponemos una prioridad alta. Pero repito, como aquí solamente asociado al turno vamos a tener al turno 2, tenemos solamente esta alternativa de paro, pues no importa qué prioridad le pongamos aquí, esta se va a dar siempre o cada vez que el turno 2 procese 400 piezas. Y aquí vamos a establecer la lógica parecido, de forma similar a como lo hicimos con el turno 1. Tenemos que establecer un mensaje de estado. Display. Voy a ponerle turno, este será el 2. Paro por mantenimiento. 400 piezas procesadas, ahí le pudiéramos agregar o simplemente dejarle así para hacer un poco más claro. Paro por mantenimiento cada 400 piezas. Y este mantenimiento va a durar 10 minutos. Aquí lo tenemos, 10 minutos. Es wait 10 minutos. Y que no esté deshabilitado ese paro. Bueno, ahí está. Ahora vámonos al turno 3. El turno 3 tiene un paro por descanso
de 7 minutos cada 2 horas. Entonces este paro estará asociado a la opción de reloj. Cada 2 horas el torno va a parar 7 minutos. Vamos a ver cómo establecemos ese paro. La opción será reloj. ¿Cada cuánto? Aquí, como la unidad por default la hemos definido en minutos, le podemos poner 120. Cada 120 minutos. Y también a partir del minuto 120, con una prioridad alta. Y aquí en programado vamos a dejarle en no, porque ese paro no está asociado a una fecha de calendario, simplemente va a estar asociado a la lógica que vamos a colocar acá en el campo correspondiente. Y aquí, al igual que con los anteriores tornos, vamos a colocar el mensaje display torno 3. Descanso cada 120 minutos. 7 minutos de descanso. Cada cada 2 horas, vamos a ponerle cada 2 horas. ¿Y de cuánto tiempo va a ser ese descanso? De 7 minutos. 7 minutos. Ahí está. Bien, ahora para el torno 4. Vamos a ver qué dice el torno 4. Va a haber una lubricación al entrar 100 piezas. Entonces cada que entren 100 piezas va a haber un paro de 2 minutos por lubricación. Cada que entren 100 piezas en el torno 4. Se pudiera parecer un poco al paro por mantenimiento, pero este está asociado a las entradas y el anterior al uso. Entonces es un poco diferente. Que aquí en realidad no existe diferencia, puesto que en los tornos solamente se realiza una operación, pero si se realizaran más operaciones o hubiese una subrutina en alguno de los tornos, esa diferencia sí se notaría, ¿no? Pero aquí no, aquí pudiéramos decir que esta opción y esta prácticamente estarían siendo iguales. Entonces torno 4. Cada 100 piezas, 2 minutos, cada que entran 100 piezas. Entonces torno 4. Cada que entran, sería la opción de entrada. En la frecuencia 100 piezas, ¿a partir de qué? De que entran cuántas piezas, pues a partir de que entran las primeras 100. Y aquí en lógica programamos el mensaje display del torno 4. Voy a ponerle lubricación al ingresar o al entrar 100 piezas. Sean estas piezas del tipo A o tipo B. Y el par va a ser de 2 minutos.
y de 2 minutos. Y finalmente en el torno 5 no vamos a tener ningún paro asociado. Entonces ya quedó aquí para el torno 4. El torno 5 va a llevar, no va a llevar ningún tiempo muerto asociado. Aquí recordamos que la capacidad de los tornos es 1, indicando que ese 1 está representando la cantidad de piezas que pueden procesar a la vez, de una en una. Bueno, ahora sí, entonces podemos definir ya el proceso. Vamos al menú de construir, proceso. Y aquí pudiéramos establecer la lógica entidad por entidad. Eso nos generaría al final un programa muy más extenso, más grande. Entonces lo que podemos hacer aquí es hacer lo siguiente, decir que todas las entidades, de todas formas ya con el arribo que hemos definido anteriormente, sabemos en qué cantidades van a llegar las piezas A y las piezas tipo B. Entonces aquí todas las entidades van a llegar a la fila de entrada. Ahí en la fila de entrada pues no harán nada, simplemente se formarán a esperar. La salida será de todas las piezas hacia los tornos. ¿Qué regla va a elegir cada una de las piezas para ir a un torno o al otro? Pues puede ser esta primero disponible, o pudiéramos poner el aleatorio. Vamos a dejar esta. O a lo mejor este que tenga el más tiempo desocupado también pudiera ser, ¿no? O el más disponible incluso. Vamos a dejar esta primero disponible, el primer torno que esté disponible a esa locación va a ir la entidad que esté formada ahí en la fila de entrada. Lógica de movimiento, no se va a tardar nada del pasar de la fila hacia el torno. La siguiente línea será todas las piezas que están en cualquiera de los 5 tornos, y allí sí va a hacer una operación en el torno. Y se va a hacer una operación en el torno. ¿Cuál es esa operación? Van a procesarse siguiendo una distribución normal con media de 6 y desviación estándar de 2 minutos por pieza. Entonces, ¿cómo establecemos ese tiempo de procesamiento? Con wait. Que las piezas, una vez que lleguen a los tornos, esperen siguiendo una distribución normal. La distribución normal se codifica con la letra N y entre paréntesis hay que colocar una media y una desviación estándar. Entonces la media, recordemos, el dato que nos dan es de 6 y una desviación estándar de 2 minutos por pieza. 6,2 minutos por pieza. Ahí lo tenemos. La salida será de todas las piezas hacia la fila de salida. Después, todas las piezas que estén en la fila de salida no van a hacer nada, solamente van a estar formadas y van a ir hacia la salida del sistema.
Bueno, vamos a ver si ya tenemos, con lo que tenemos programado, todo lo necesario para los incisos que se nos estaban pidiendo. Se desea programar turnos de acuerdo a la tabla 2 ya. Se desea programar paros de acuerdo a la tabla 2 ya está. Definir variables para conocer las entradas y salidas del modelo, eso no lo hemos hecho. Programar cada uno de los paros mostrando el mensaje con la información. Adicionalmente programa un mensaje para el inicio y fin, ya también. Y bueno, este sería al final, simular el proceso por 8 horas y 5 réplicas. Bueno, entonces nos falta definir esas variables para conocer cuántas piezas entran y salen del modelo. Aunque los resultados lo pudiéramos obtener para ser más claros sobre estas características, vamos a establecer dos variables, una asociada a las entradas y otra a las salidas. Entonces vamos al menú de variables. De aquí vamos a definir dos. Sí, vamos a ponerle un icono. Recordemos que las variables en la mayoría de los casos funcionan como contadores. Entonces, si doy clic aquí, voy a poder poner ese contador como un icono. Entonces, como este lo voy a asociar a las entradas, lo voy a colocar ahí. Y conocí qué nombre va a tener esa variable, entrada. ¿De qué tipo va a ser? Tenemos entre entero y real. Pues como va a llevar una contabilización de las piezas, esas piezas son variables discretas, son enteras. Valor inicial, 0. ¿Cómo va a estar mostrando los resultados de esa variable? En series de tiempo. Conforme avance el tiempo de simulación, va a ir registrando la cantidad de piezas que van a entrar por esta fila de entrada. Esa es una variable. La otra sería lo mismo, pero asociada a la fila de salida. Sería salidas de tipo entero, valor inicial 0. Y los resultados en forma de series de tiempo. Bueno, aquí el icono para ese contador nosotros lo podemos modificar. Podemos cambiar las fuentes, el tamaño, cómo se nos presenten los números, cursiva, negrilla, etcétera. Podemos cambiar el color del marco. Podemos poner hasta incluso algún fondo sombreado. Tenemos varias opciones. O podemos cambiar incluso la forma. Voy a colocar esa. Y también voy a dejar en el mismo formato el otro contador de variable. Y la fuente la puse cursiva negrita. Ahí está. Ahora para que estos contadores funcionen y vayan registrando las piezas que van ingresando a la fila de entrada y a la fila de salida, las tenemos que programar en el proceso. Entonces el incremento de las piezas que van entrando aquí en la fila de entrada lo vamos a programar en esta línea. Una vez que las entidades entran en la fila de entrada, se va a hacer lo siguiente.
con la instrucción INC inc, que viene de incremento, se va a incrementar en 1. ¿Qué variable? La variable entradas. Y bueno, ese incremento, al haber colocado ahí la variable como, al haberla definido previamente como una variable entera, el incremento se va a dar de 1 en 1. Y bueno, ese incremento va a ser independientemente si la pieza es del tipo A o del tipo B. Ya está ahí. Y lo mismo vamos a establecer para las piezas que vayan llegando a la fila de salida, que eventualmente serán las piezas que salgan. Entonces también con la instrucción inc, incrementar, ¿qué variable? Las salidas. Inclusive allí si no, si quisiéramos que el incremento no fuese de 1 en 1, ahí tenemos la opción de colocar con el siguiente argumento en qué cantidad se va a ir incrementando esa variable. Entonces aquí esa variable que nosotros definimos se llama salidas, ya aparece allí en el listado. Entonces ya estoy seguro de que he nombrado a la variable de esa manera. Bueno, hasta esa parte ya tendríamos completados todos los incisos. Nos faltaría el último, simular el proceso por 8 horas y 5 réplicas. Entonces vamos al menú de simulación, opciones. ¿Cuánto tiempo? 8 horas, así lo dejamos. Y número de réplicas, 5. Vamos a aceptar, vamos a guardar el modelo. Guardar como le damos un nombre. Yo le he dado este ya previamente. Guardar. Y ahora sí, lo corremos con el botón de play. A ver, aquí me está dando este mensaje. Tiempos muertos por reloj en el turno 4. No hay frecuencia de tiempo muerto definida. A ver, vamos a ver allí. Se nos pasó colocar el tiempo que fue de reloj. Sí, no sé por qué razón no se quedó registrado. A ver, ahí está. Entonces, regresando ahí en el turno 4, cada que entran 100 piezas, se da un paro de lubricación de 2 minutos. Entonces, la frecuencia en términos de aquí, de hecho, tengo dos, uno asociado al reloj y otro a la entrada. Entonces, que ahí tengo dos registros, entonces tengo que borrar uno. El de entrada, cada que llegan 100 piezas, ocurriendo esto cuando, por primera vez cuando entran las primeras 100 piezas, se va a dar esto. Y ahí me ha faltado el tiempo, que es de 2 minutos. Wait, 2 minutos. Un paro de 2 minutos cada que ingresan 100 piezas al turno 4. Ese es el de entrada. Y ahora el de reloj, ahí el de reloj sobra.
Entonces este lo voy a borrar. Y este también. Entonces ya nada más me aparece el de entrada. Ahora sí. Entonces ahí anteriormente por error usé dos alternativas para el tiempo muerto. Nuevamente guardo y corro. Y ahora sí, al iniciar la simulación, aquí en este lado me aparece qué corrida de todas las que he colocado es en la que vamos actualmente. La corrida 1 de 5 en el reloj de simulación, así lo he definido. Y el mensaje que programamos. Entonces al darle a aceptar, pues va a iniciar ya propiamente a correr el modelo. Vamos a bajarle un poquito la velocidad para que se vea. Cómo es el arribo de las piezas. Y aquí en este momento, en el torno 1, se da el primer paro por cambio de la pieza B a la A. Entonces aquí va a cambiar de pieza el torno 1. Aquí los diferentes botones de estatus nos están indicando el estado que guarda el torno en este momento. Entonces el verde representará que el torno está en operación. Este cian, color cian, estará representando precisamente un tiempo de preparación. Ahorita ponemos la codificación. Voy a darle más lento aquí al tiempo. Aquí en la ventana de información el modelo está corriendo nada más que en velocidad muy lenta. Luz de estado, y aquí me indica qué es lo que representa cada uno de los diferentes colores en los botones de estatus. Entonces este color indicará preparación. Entonces ahí al finalizar ponemos atención, aquí se va a dar el cambio hacia la otra pieza y ahí está ya operando. Y aquí nuevamente el torno 1 cambió de la entidad que era representada por una caja, ahora la entidad que está representando un engrane. Y se da nuevamente el tiempo de preparación. Y también se van registrando aquí las entradas y las salidas. Y al momento el torno 1 es el único que ha tenido esos paros debidos a la preparación por el cambio de una pieza a otra pieza. Entonces vamos a darle aquí en la velocidad. Torno 1, cambio. Torno 1, cambio. Torno 1. Ahí ahora sí, torno 3, descanso cada 2 horas. Si vemos aquí, ya llegamos a las 2 horas. Aquí 2 minutos. Pudiéramos pensar que nos hemos pasado por 2 minutos, pero no es así. Esto ha sucedido por la velocidad a la que está corriendo el modelo. Es demasiado alta, por eso el reloj sí se paró ahí en las 2 horas 2 minutos, pero el descanso sí se dio exactamente a las 2 horas. Y bueno, el descanso está representado con el botón de estatus en rojo.
Y bueno, ya salió ahí un descanso para el torno 2 por mantenimiento cada 400 piezas. Falta ver para el torno 4. Ya se terminó ahí la simulación. Entonces el torno 4 pues ni siquiera completó las 100 piezas al término de las 8 horas y actualmente ya está corriendo la corrida 2 de 5. Entonces tal vez ahí si le modificamos y le ponemos una menor cantidad de piezas al torno 4 para ver reflejado ese paro por entradas. Pero al menos en 8 horas no se ha conseguido ahí que en el torno 4 entren las 100 piezas que programamos inicialmente.